Hola chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la primer videoclase de la bolilla número 3. En esta oportunidad, en esta bolilla vamos a estudiar a los minerales desde otro punto de vista. Mm, De acuerdo a lo que estuvimos viendo hasta ahora en las dos bolillas anteriores, podemos decir que los minerales se pueden estudiar de forma macroscópica, o sea, en muestras de mano, eh, en fragmentos o en minerales que son relativamente grandes, ¿sí? Pero esta, estos, por ejemplo, podemos estudiar en algunos casos donde los cristales están bien desarrollados y son grandes, podemos estudiarlos en forma macroscópica, determinar sus caras, simetría, etc. También podemos realizar los diferentes ensayos de propiedades físicas como vimos en la clase, en la bolilla anterior, pero muchas veces los minerales son pequeños o un agregado de minerales son pequeños y esta situación limita nuestra observación y una alternativa es estudiar a los minerales desde el punto de vista óptico, ya que estos poseen propiedades ópticas y entonces se puede recurrir al estudio de los mismos mediante el uso del microscopio. Eh, lo primero que tenemos que hacer entonces es, tomamos un mineral, una muestra de mano, supóngase, analizamos, vemos toda la información que podemos analizar macroscópicamente, o sea, con una visión directa. Cuando esto no alcanza, vamos a tener que recurrir a diferentes instrumentos para estudiar al mineral. Por ejemplo, una lupa binocular, o si el estudio con la lupa binocular no alcanza, como vamos a ver en la bolilla 4, otro recurso es estudiarlo bajo el microscopio. Pero para poder estudiarlo bajo el microscopio se requiere preparar una muestra del mineral bajo determinadas condiciones, como vamos a ver más adelante en la presente bolilla. Pero entonces, ya que los minerales se pueden estudiar bajo el microscopio y estudiar propiedades ópticas que los minerales poseen, entonces, antes de poder empezar a estudiar esas propiedades ópticas, a poder definir esas propiedades ópticas, es necesario que recordemos o que refresquen algunos conceptos de las propiedades físicas de la luz. Conceptos que ustedes ya los tienen asimilados desde sus enseñanzas en la escuela secundaria o en la misma carrera de los conceptos que aprendieron en física. Pero repasemos algunos conceptos. Primero, en un sentido amplio, la luz es la zona del espectro de radiación electromagnética que se extiende desde los rayos X hasta las microondas. Como vimos en la videoclase anterior de rayos X, que tenemos el espectro electromagnético, que ya lo vamos a repasar enseguida, y la luz visible ocupa un rango dentro de ese espectro electromagnético que está entre los rayos X y las microondas. Y por supuesto la luz incluye la energía radiante que produce la sensación de visión en el rango que está preestablecido, como ya vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la luz? La energía radiante de la luz tiene una naturaleza dual o puede ser concebida desde dos puntos de vista diferentes, pero que de alguna manera interactúan unos con otros o se aplica un concepto u otro según lo que se esté estudiando. Esta naturaleza dual de la luz obedece a las leyes que pueden explicarse a partir de una corriente de partículas o paquetes de energía llamados fotones, o a partir de un tren de ondas transversales como la que se explica en el espectro electromagnético. Esto de la corriente de partículas o paquetes de energía que se llaman fotones es lo que explicamos
en la videoclase de propiedades físicas cuando veíamos, por ejemplo, minerales fotoluminiscentes, ¿sí? O fluorescentes, fosforescentes. El concepto de, retomando ese concepto, entonces, y aplicado ahora acá, simplificado, el concepto de fotón, ¿sí? Se emplea para explicar las interacciones de la luz con la materia que producen un cambio en la forma de energía, como ocurre con el efecto fotoeléctrico o la luminiscencia, como dijimos, ¿sí? Entonces tenemos un modelo sencillo de un átomo con los diferentes niveles de energía. En el centro saben que tienen una carga, los protones y los neutrones, y en los diferentes niveles de energía tenemos los electrones. Ahora, cuando un electrón salta de un nivel al otro, libera energía, y esa energía es la que explica de alguna manera el comportamiento de la luz o la naturaleza de la luz como si fuesen corrientes de partículas o paquetes de energía, ¿sí? Esa es una energía luminosa, ¿sí? Ahora bien, ustedes imaginen, como para que tengan una idea didáctica y remota, como que la luz fuese una serie de puntitos o cuantos de energía o puntos de energía que se van propagando en el espacio, y que, bueno, corresponden precisamente a estos fotones de energía. Esa es una forma, digamos, de poder definir la naturaleza de la luz como cuantos de energía o fotones. No es la que precisamente vamos a aplicar nosotros aquí, porque hay una segunda concepción, que es la más aplicada y más difundida, que se define a la luz como un tren de ondas transversales, ¿sí? Electromagnéticas, ¿sí? Bueno, veamos precisamente esa, que es la que nos interesa a nosotros. El concepto de onda, entonces, se puede usar para explicar la propagación de la luz y algunos de los fenómenos de formación de imágenes, que es precisamente el que nosotros vamos a usar en microscopía. La teoría ondulatoria supone que la luz visible como parte del espectro electromagnético se propaga en línea recta con un movimiento ondulatorio transversal, que es decir, vibra en ángulo recto con la dirección de propagación. El movimiento ondulatorio es semejante al generado cuando se arroja una piedra a una superficie de agua tranquila o una pileta, como explicábamos también para los rayos X en la videoclase anterior, solo que acá no hablamos de difracción, ¿sí? Y produce entonces una serie de ondas que se alejan de un punto central. Pero ahora, lo que tiene que quedar claro que no es una superficie plana, como el ejemplo que le está dando como si fuese una piedra que se arroja en una piscina que está el agua tranquila o en un lago, sino que en realidad es de un punto de emisión una serie de esferas concéntricas, tren de ondas de esferas concéntricas en todas direcciones que van emitiendo luz. Ahora, esa emisión de luz se puede referir como un tren de ondas, ¿sí? Un tren de ondas, como estas ondas que se ven acá en pantalla, que tiene dos componentes, que tiene dos campos o dos componentes, ¿sí? Tiene un campo magnético, por ejemplo este que está aquí en verde, y un campo perpendicular al mismo, que está acá en celeste, que sería un campo eléctrico. O sea, que son entonces perpendiculares entre sí y que se van propagando en una dirección perpendicular también al centro, a la dirección al sentido en la que se transmite esa onda, ¿sí? Como les dije, en realidad no es que sea una superficie plana, sino que desde un punto de emisión de luz se emite en todas direcciones como si fuese una esfera, ¿sí?
como está simbolizado de alguna manera acá en el gráfico, y cada una de estas flechitas rojas sería, muy resumidamente, pero en realidad habría completamente en todas las direcciones, diferentes direcciones de propagación de esa energía. Acá tenemos marcado solamente una para poder ver los componentes. Entonces, en campo eléctrico, un campo magnético, además, como si fuese un vector, porque tiene una dirección, un sentido y una intensidad, ¿sí? La dirección de propagación, por ejemplo, serían las diferentes flechitas, y cada una tendría una intensidad que hace que sea más grande o más chica, y la dirección también. Entonces, hay una serie de conceptos, obviamente, que están asociados a las ondas, que son la longitud de onda, la frecuencia, la intensidad. La frecuencia son el número de oscilaciones por segundo. La longitud de onda es el espacio que hay entre dos crestas sucesivas, o entre dos senos sucesivos, que sería la parte de abajo de una onda. Una onda completa sería esta, así. A ver, dibujemos. Bueno, a ver. Una onda completa entonces sería más o menos así. Pero entonces hay diferentes conceptos, como les dije, asociados a las ondas, que ustedes van a tener que repasar, como ser el concepto de longitud de onda, amplitud de onda, frecuencia. La frecuencia son las oscilaciones por segundo. Y la longitud es el espacio que hay entre dos crestas sucesivas, y la amplitud hace referencia a el desarrollo en el otro sentido, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros tenemos el espectro electromagnético, y vemos que en el espectro electromagnético, como ya vimos, tenemos una serie de ondas de diferente amplitud y de diferente intensidad, ¿sí? Diferente frecuencia. Así tenemos, por ejemplo, que la luz visible tiene un rango, que está por aquí, y en ese rango, en el espectro visible, tenemos cada color de la luz visible corresponde a una frecuencia determinada del espectro. Por ejemplo, en el rojo, que está en este extremo, que sería por acá, en este extremo, ¿sí? Tenemos ondas de mayor amplitud, pero de menor intensidad. Mientras que en el otro extremo, acá en el violeta, en este extremo, que sería por acá, tenemos ondas de menor amplitud, pero de más frecuencia. Mientras más en el espectro electromagnético en general, mientras más nos acercamos de la luz visible, pasamos a las ultravioletas, a los rayos X, a los rayos gamma, menor amplitud tenemos, pero mayor intensidad. Y acá tenemos la energía ionizante, ¿se acuerdan? No en el caso de la luz, ¿no? A partir de la luz hacia el otro extremo, tenemos las ondas de mayor amplitud, pero de menor intensidad, como son las de televisión, radio, radar, infrarrojo, luz visible. Bueno, en las ondas de luz, como en todas las ondas electromagnéticas, entonces, repasando, existen campos eléctricos y campos magnéticos en cada punto del espacio que fluctúan con rapidez. Como estos campos tienen, además de una magnitud, una dirección determinada, son cantidades vectoriales, como ya vimos. Los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí, y también perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. O sea, perpendicular a esa onda esférica concéntrica. La onda luminosa más sencilla es una onda sinusoidal pura,
llamada así porque una gráfica de intensidad del campo eléctrico o magnético trazada en cualquier momento a lo largo de la dirección de propagación sería una gráfica de la función seno. El número de oscilaciones o vibraciones por segundo en un punto de la onda luminosa es lo que se conoce como frecuencia o intensidad, ¿sí? La longitud de onda es la distancia a lo largo de la dirección de propagación entre dos puntos de la misma fase, ¿sí? Es decir, puntos que cumplan posiciones equivalentes de la onda, como vimos recién, ¿sí? Por ejemplo, la longitud de onda es igual a la distancia que va de un máximo de onda sinusoidal a otro, o de un mínimo a otro, como vimos aquí, ¿sí? Esta es la longitud de onda. Y como ven, como repasando el otro concepto, dijimos que tenemos que tiene un componente eléctrico y un componente magnético que son perpendiculares entre sí, y perpendicular también a la dirección de propagación de la onda, que en este caso estaría simbolizado acá con este rayo rojo, ¿sí? En el espectro electromagnético, en el espectro visible, las diferencias entre longitud de onda se manifiestan como diferencias de color, como ya vimos. Teníamos en un extremo el rojo y en el otro extremo el violeta, ¿sí? El rango visible va entonces aproximadamente desde los 350 nanómetros en el violeta, en el extremo más próximo a los rayos X, hasta 750 nanómetros en el rojo, más cerca ya de los rayos hacia el otro lado del espectro visible. La luz blanca es una mezcla de todas las longitudes de ondas que están dentro de ese rango, ¿sí? Y no existen, como dije recién, límites definidos entre las diferentes longitudes de onda del rango visible. Por ejemplo, bueno, otro concepto que es importante tener en cuenta es que la velocidad de la luz en las sustancias materiales es menor que en el vacío, ¿sí? O sea, va más despacio. Y varía para las distintas longitudes de onda. Este efecto se denomina dispersión. Ahora, es importante conocer esto, ¿por qué? Porque la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la longitud de la onda, de una onda determinada, en una sustancia se conoce como índice de refracción de la sustancia para dicha longitud de onda. El índice de refracción en el aire es prácticamente igual a 1, o sea, 1,00029. Y apenas varía con la longitud de onda. La mayoría de las aplicaciones resulta suficiente preciso considerar que el índice de refracción en el aire es 1, como vamos a ver. Pero cuando la luz se propaga por otros medios, como por ejemplo por el agua, o atraviesa los minerales, como vamos a ver, o el vidrio, etc., tiene diferentes velocidades, menores por supuesto a la del aire, y por lo tanto va a tener diferentes índices de refracción. Bueno, repasando levemente el concepto del espectro electromagnético, veamos el rango entonces donde se encuentra la luz visible. Ya dijimos que era entre aproximadamente 7200 Armstrong y 4000 Armstrong. 4000 Armstrong para el violeta y 7200 Armstrong para el rojo, ¿sí? Y en el medio tenemos el naranja, el amarillo, el verde, el azul. Bueno, y por supuesto, otro concepto importante es que a medida que en el espectro electromagnético, a medida que aumenta la amplitud de las ondas, tenemos estas radiaciones no ionizantes, y tenemos, por ejemplo, más allá del espectro de luz visible, tenemos el microondas, teléfonos celulares, televisión, radio, etc.
y aumenta la amplitud de onda y disminuye la frecuencia, o sea, son menos frecuentes, menos intensidad. Mientras que para el otro lado, ya más allá del espectro de luz visible, tenemos la radiación ionizante, aquella que tiene energía y que es penetrante, y la amplitud de onda es mucho más, va disminuyendo, es mucho más pequeña, pero la intensidad es mucho más más fuerte, más frecuente, ¿sí? Entonces tenemos alta frecuencia hacia este extremo donde tenemos radiación ionizante, donde tenemos los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, y hacia el otro extremo tenemos baja frecuencia. Y al revés con la amplitud. Alta amplitud acá donde tenemos baja frecuencia, donde tenemos entonces las ondas de radio, televisión, etcétera, y entonces baja frecuencia y gran amplitud, y en el otro extremo al revés, ¿sí? Bueno, nosotros estamos en el medio de los dos, o sea, nosotros me refiero a la luz visible, ¿no? Bueno, ahora, hay algunos conceptos que son importantes definir para que puedan entender después el comportamiento de la luz en los minerales, una vez que ya definimos la naturaleza de la luz y que nos abocamos adoptamos la naturaleza electromagnética de la luz para los fines que nosotros vamos a estudiar los minerales, podemos decir, tenemos que relacionarlo con dos conceptos físicos ópticos también, como son la reflexión y la refracción. Bien, veamos. Si un rayo de luz que se propaga a través de un medio homogéneo incide sobre una superficie de un segundo medio homogéneo, parte de la luz se va a reflejar y parte va a penetrar en ese segundo medio como un rayo refractado, donde puede o no ser absorbido totalmente. La cantidad de luz que se refleja, la cantidad de luz reflejada, depende de la relación entre los índices de refracción de ambos medios. Como ya vimos, si se venía propagando un rayo de luz en el aire que tiene un índice de refracción 1 y entra en el agua, por ejemplo, en un ambiente de agua tranquila, como la pileta que hablábamos, la piscina, ¿sí? Parte de la luz va a reflejarse, va a incidir sobre ese plano de separación de los dos medios, aire-agua, y se va a reflejar. Y parte de la luz va a penetrar en ese segundo medio, y al penetrarse en ese segundo medio la velocidad va a disminuir, ¿sí? En ese caso, cuando penetra en el segundo medio, la luz ya no se refleja, sino que se refracta. Se desvía el rayo de luz se desvía de su trayectoria original. Nos aboquemos a la reflexión, ¿sí? La cantidad de luz reflejada depende entonces de la relación entre los índices de refracción de ambos medios. El plano de incidencia, que sería el plano de separación de los dos medios, esa superficie agua-aire, se define como plano formado por el rayo incidente, la normal, la perpendicular a esa superficie, ese plano, y el punto de incidencia, ¿sí? El ángulo de incidencia es el ángulo entre el rayo incidente y la normal. Los ángulos de refracción y refracción se definen de modo similar. Veamos acá un ejemplo. Nos aboquemos a la reflexión, como les decía hace rato. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo puedo decir que tengo un medio inferior, a ver, lo vamos a señalar, póngase este medio inferior que tengo acá, que lo vamos a... sería la pileta, el agua de la piscina, y un medio superior, que sería el que tengo por arriba, este medio superior, que sería el aire, supóngase, ¿sí? Cada uno tiene un índice de refracción distinto. Ahora, perdón, ¿qué pasa? Un rayo de luz, y tenemos, por supuesto,
una superficie que separa, un plano que separa, ambos medios, que sería este, y una normal, una perpendicular a ese plano de separación, que sería este que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, yo tengo un rayo de luz incidente, un rayo de luz que incide desde una fuente de emisión, que pega sobre ese plano de separación de ambos medios, en este punto de incidencia, y un rayo de luz que se refleja, que sería este, que tenemos aquí. En la reflexión, ¿qué es lo que ocurre? El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están sobre un mismo plano, ¿sí? Eso es por un lado. Por otro lado, el ángulo de incidencia, este que tengo aquí, es igual, tiene el mismo valor que el ángulo de reflexión. Bueno, entonces, las leyes de reflexión afirman que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal en el punto de incidencia se encuentran en el mismo plano, ¿sí? Eso es lo que acabamos de explicar acá. Lo mismo que cuando ustedes se ven reflejados en un espejo. Si ustedes quieren hacer un experimento sencillo respecto a esto, tomen un punterito láser, hagan que el espejo sea la superficie de separación de los dos medios y van a ver que den cierto ángulo, cierta inclinación, y van a ver que el rayo láser desde ustedes hacia el espejo sería el rayo incidente, la superficie de separación de los dos medios sería el vidrio del espejo, y después se va a reflejar y va a aparecer incidiendo en otro lugar. Entonces, va a haber una normal, una perpendicular al espejo, que va a ser la normal al plano de separación de los dos medios, y un ángulo de incidencia que va a ir desde ustedes hacia el espejo y hacia esa normal. Y un ángulo de reflexión que va a ser igual al anterior, que va a ir desde el punto de incidencia del rayo láser sobre el espejo hacia donde apuntó, hacia donde apareció nuevamente, y el ángulo es respecto a la normal, ¿no? Que va a ser ángulo de incidencia y ángulo de reflexión igual, ¿sí? Bueno, puede haber también una reflexión especular y difusa. ¿Qué es eso? Reflexión especular sería cuando se cumple esta propiedad, o sea, sobre cada rayo incidente, si la superficie es totalmente plana, yo voy a tener el mismo ángulo de reflexión, y por lo tanto esto me va a permitir que se me forme una imagen. Si ustedes observan acá, entonces tenemos esta superficie de separación de los medios, que puede ser cualquiera, que sea lisa y bien brillante, bien especular, ¿sí? Por ejemplo, el agua, un vidrio, el espejo, un mineral de brillo metálico bien pulido, etc. Entonces, cada rayo que incide de estos tiene un rayo reflejado con igual ángulo, y todos iguales, si es que estos tienen la misma dirección de incidencia. ¿Qué pasa ahora cuando la superficie es irregular? Como vemos acá en este otro caso, ¿sí? Por ejemplo, cuando la superficie es irregular, como vemos acá, ¿sí? Por lo tanto, los rayos incidentes, por más que todos tengan la misma dirección, todos tienen la misma dirección, como vemos acá, pero no todos pueden reflejarse con el mismo ángulo de incidencia, porque la superficie no es plana. Entonces, esto es sumamente interesante de tenerlo en cuenta, estos dos conceptos de reflexión especular y reflexión difusa, porque va a incidir
en la calidad de pulido de los minerales de brillo metálico cuando son estudiados bajo el microscopio calcográfico. O sea, nosotros, para poder estudiar correctamente las propiedades ópticas de reflexión en un microscopio calcográfico, como vamos a ver más adelante, necesitamos que la muestra de mineral o de minerales que estemos estudiando, la probeta, esté perfectamente pulida y tenga una superficie lo más plana posible, lo más lisa posible, para que se cumpla este fenómeno de reflexión especular y no se produzca una reflexión difusa, que igual se produce porque no todos los minerales tienen la misma dureza y por lo tanto no se pulen igual. Pero bueno, también se lo puede aprovechar para estudiar otras cosas, como vamos a ver más adelante, como la línea de Schneider, para ver la dureza relativa de un mineral respecto de otro. Bueno, la ley de Snell. La ley de Snell dice que si un rayo incide de forma oblicua sobre un medio con un índice de refracción mayor, se desviará hacia la normal, mientras que si incide sobre un medio con un índice de refracción menor, se desviará alejándose de ella. Esto se aplica ya para la refracción, no para la reflexión. ¿Sí? Volviendo al ejemplo de la pileta, si nosotros tenemos un rayo de luz que incide sobre esa superficie de separación de los dos medios, aire-agua, por un lado dijimos que había rayos que se van a reflejar, ¿sí? Pero otros rayos van a penetrar, se van a refractar, y como van a entrar a un índice en el caso que pasen del aire al agua, ¿sí? a un ambiente, a un elemento, un compuesto de mayor índice, como el agua, entonces por lo tanto la luz no se puede propagar a la misma velocidad, sino que va a disminuir la velocidad de propagación de la luz allí. Y el rayo se va a refractar, se va a desviar un poquito de su trayectoria. Ahora, ¿para dónde se desvía? Es lo que, y que es importante porque en función de para dónde se desvíe, me va a, con respecto a la normal, ¿no? A la normal de separación de los dos medios. Según hacia dónde se desvíe, que si se aleje de la normal o si se acerque de la normal, me va a indicar si el medio tiene mayor o menor índice. Así, por lo tanto, repasando el concepto de la ley de Snell, dice que, por un lado, el rayo incidente, el rayo refractado y la normal al plano, a la superficie de separación de los medios, en el punto de incidencia, están en un mismo plano. Igual que en el caso anterior, solo que el rayo no es reflejado, sino que penetra en el segundo medio y se refracta, ¿sí? Pero sigue estando entonces el rayo incidente, el rayo refractado en este caso, y la normal a la superficie de separación de ambos medios, en el punto de incidencia de ese rayo, están todas en el mismo plano. Ahora, por lo tanto, como va a pasar de un medio a otro, más denso o menos denso, la velocidad de la luz va a ser menor en la sustancia de mayor densidad, en la que tenga mayor índice de refracción, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué dice la ley de Snell? Si un rayo incide de forma oblicua sobre un medio con un índice de refracción mayor, se desviará hacia la normal, mientras que si incide sobre un medio con un índice de refracción menor, se desviará alejándose de la normal, ¿sí? Veamos aquí. Por ejemplo, veamos este ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Tenemos un rayo, supóngase que sea este, lo vamos a colorear para que sea más didáctico y lo podamos ver mejor. Supóngase, tenemos este rayo incidente, sería ese mi rayo incidente, que se está propagando por el aire. Tenemos un plano de separación de ambos medios, que sería este, aire que va a pasar al agua, a la pileta, como decíamos hace rato,
¿sí? Bueno, tenemos una normal al plano, una perpendicular al plano, lo vamos a poner aquí, y le vamos a dar otro colorcito, si se quiere, para no tener, que no nos confundamos. Supóngase en un color verde, ¿sí? Le vamos a dar entonces un colorcito verde, para no confundirnos. Bueno, el verde es el normal, ¿sí? La normal. Está aquí, entre estos dos medios. En rojo tenemos el rayo incidente, que sería ese, y este sería el plano de separación de ambos medios. Supóngase que sea este en azul. Bueno, ¿y después qué pasa? Cuando pasa del aire, que tiene un índice de refracción 1, y entra en el agua, que tiene un índice mayor que 1, el rayo no se puede seguir propagando con la misma velocidad, y por lo tanto es como que si se frena un poco. Y si se frena, la normal, supóngase en que la prolongamos acá, si se frena, entonces se acerca a la normal, ¿sí? El rayo, ustedes ven que se desvía de su trayectoria, o sea, no sigue esta dirección original, sino que se acerca a la normal, como pueden ver, como pueden ver, como pueden ver acá. Este rayo, entonces, este rayo se acerca a la normal, ¿sí? Ahora, supóngase que ahora el rayo se sigue propagando, que en el segundo medio la dirección de propagación era esta ya porque se frenó, y va a entrar a otro medio de mayor índice todavía, por lo tanto se va a seguir frenando más, ¿sí? Entonces, el nuevo plano de separación de los dos índices va a ser agua-vidrio, como tenemos acá. La normal, la perpendicular a la superficie de separación va a ser este color verde, este plano de color verde. El punto de incidencia va a ser justo ahí donde pega, y como el vidrio tiene mayor índice de refracción que el agua, se va a acercar todavía más a la normal, y el rayo ya no puede seguir propagándose como venía en el vidrio, no puede seguir teniendo entonces esta dirección que tenía, no puede seguir teniendo esta dirección que tenía aquí, sino que se acerca más a la normal, como vimos acá, ¿sí? Ahora supóngase, ¿qué pasa cuando el rayo se sigue propagando y pasa del vidrio de nuevo al aire? ¿Sí? Como en este caso que tenemos, aquí supóngase que tenemos la superficie de separación de los dos medios, ahora es vidrio-aire. La normal en el punto de incidencia va a ser este, y el rayo incidente, que era casi muy próximo a la normal, va a ser este, el rayo incidente desde el vidrio, de la luz obviamente, ¿no? Pero como el vidrio tiene un índice mayor que el aire, al pasar de la luz del vidrio al aire, ya no se me acerca a la normal, sino que adquiere más velocidad de propagación y se me aleja de la normal, como podemos ver aquí, en este caso, aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Vemos que al pasar de un medio más denso a uno menos denso, a un medio de menor índice de refracción, el rayo se aleja de la normal, ¿sí? Bueno, acá sería el caso contrario. Supónganse que ustedes están en una pileta, ¿sí? Y están
con un snorkel en la pileta o están buceando dentro de la pileta y tienen un puntero láser, supóngase, en la pileta o una linterna y alumbran hacia afuera, hacia la superficie de separación de los dos medios. El láser o la luz de la linterna, el haz de luz, va a tener una trayectoria, una velocidad, ¿sí? Cuando pegue acá en la superficie de separación de los dos medios, vamos a tener la normal al plano, ¿sí? Y cuando salga se va a desviar alejándose de la normal, como vemos acá, porque el aire tiene un menor índice de refracción y por lo tanto mayor velocidad de propagación. Es un fenómeno que se puede ver fácilmente, esto de la refracción, y hasta es muy didáctico. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, si toman un vaso de agua, un vaso transparente de vidrio, colocan agua en él y le colocan un sorbete, van a ver que la parte que está desde el plano de separación de los dos medios, agua-aire, hacia arriba, van a ver como una dirección del sorbete, y si miran por debajo en el vaso, van a ver como si que el sorbete estaría quebrado. En realidad no es eso, es el fenómeno óptico que se puede observar por la refracción. Es como si tendríamos esto que se ven acá, que si nosotros tendríamos nuestro ojo aquí arriba, como si este rayo fuese en amarillo, fuese el sorbete, la parte de arriba del sorbete es lo que estamos viendo, que esto fuese el vaso, el rayo refractado A, o sea, la parte de arriba donde tenemos aire tiene un índice menor, por lo tanto nosotros vemos el sorbete o la pajita como si lo veríamos así, ¿sí? Ahora lo pongo bien, ¿sí? Lo vemos con esta inclinación, ¿sí? Y si observamos por debajo del vaso, ya desde el agua, vamos a ver que como el agua tiene mayor índice, lo vamos a ver como quebrado, refractado, acercándose a la normal, ¿sí? Bueno, de nuevo lo vemos acá, que sería este caso, ¿sí? Una superficie de separación de dos medios, un medio con un índice 1 mayor que un índice 2, por lo tanto en N1 tiene un índice menor, N2 tiene un índice, estoy hablando mal, sería el caso en que tengamos un índice mayor, N1, un índice menor, N2, por lo tanto, una superficie de separación de dos medios, como esta que vemos acá, y la normal al plano, que sería esta que tenemos acá. La vamos a copiar, la vamos a pegar aquí encima, y nos vamos a llevar el otro rayo también para poder explicarlo acá. Perfecto. Bueno, acá lo tenemos entonces. La normal al plano sería esta que está en verde, aquí, al plano de separación de estos dos medios. Tenemos un medio N1 con un rayo incidente y un ángulo de incidencia, que sería un ángulo de incidencia que se da entre el rayo y la normal, un plano de separación de los dos medios, un punto de incidencia, y como en este caso vemos que N1 tiene un índice mayor que N2, el rayo refractado se aleja de la normal, o sea, no sigue con la misma trayectoria así, sino que se aleja. Vamos a hacer otro rayo para que no tengamos problemas. Se aleja de la normal a partir del punto de incidencia de separación de los dos medios. Aumenta la velocidad de propagación y se aleja de la normal. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo estoy viendo haciendo pasar la luz a través de un vidrio al aire, por ejemplo. Entonces se puede dar esta situación. Ahora, si yo hago lo contrario, hago pasar la luz lo doy vuelta, digamos, lo pongo pata para arriba y hago pasar la luz desde
el vidrio, desde el aire al vidrio, tendría esta otra situación contraria. Tengo un índice de refracción N1, un medio rápido, una velocidad mayor, un índice de refracción menor, un rayo incidente, que sería este, un punto de incidencia, que sería ese, que está acá, que estoy marcándolo, donde toca, digamos, el rayo con la superficie de separación de los dos medios y se me genera la normal, al plano de separación, y si esto seguiría su trayectoria normal, sería esto. Si ocurre esto, quiere decir que N1 y N2 tienen el mismo índice y por lo tanto tienen la misma velocidad, cosa que no ocurre cuando pasa de un medio a otro. Bueno, supóngase entonces que estamos pasando del aire al vidrio, o del aire al agua, o del aire a un mineral, por lo tanto, N1, al tocar y al pasar al otro medio, el rayo, como el segundo medio tiene un índice de refracción mayor, va a disminuir su velocidad de propagación y se va a acercar a la normal. O sea que el rayo incidente tiene un ángulo de incidencia y el rayo refractado tiene otro ángulo de incidencia. En este caso, el ángulo, cuando se acerca a la normal, el ángulo de incidencia, perdón, el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia. En este otro caso, el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. ¿Sí? Bueno. Bueno, hay un ángulo crítico o un ángulo límite. Habiendo ya definido lo que es la reflexión por un lado y lo que es la refracción por el otro, hay un ángulo crítico o un ángulo límite. ¿Cuál es ese ángulo? Puesto que los rayos se alejan de la normal cuando entran en un medio menos denso, y la desviación de la normal aumenta a medida que aumente el ángulo de incidencia, hay un determinado ángulo de incidencia denominado ángulo crítico, para el que el rayo refractado forma un ángulo de 90 grados con la normal, por lo que avanza justo a lo largo de la superficie de separación de los dos medios. ¿Sí? Si el ángulo de incidencia se hace mayor que el ángulo crítico, los rayos de luz serán totalmente reflejados, ya no pueden pasar al otro medio. ¿Sí? La reflexión total no puede producirse cuando la luz pasa de un medio menos denso a otro más denso. Y ahora vemos aquí, por ejemplo, por un lado teníamos un fenómeno de una refracción ordinaria, donde teníamos dos medios, por ejemplo, agua-aire, el plano de separación de los dos medios, acá en este primer gráfico de arriba, ¿no? El plano de separación de los dos medios, y en rojo la normal, la perpendicular al plano. El rayo incidente viene desde el agua hasta la superficie de separación de los dos medios, y tiene un ángulo de incidencia, ¿sí? Como entra un medio menos denso como el aire, se aleja de la normal, y por lo tanto el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay un ángulo crítico? Un ángulo que no hay que sobrepasar. Este ángulo puede ir aumentando, pero hay un ángulo límite, un ángulo crítico, que no se puede sobrepasar, porque si no ya se da este caso, el ángulo límite, ¿no es cierto? Se da el caso de que el rayo no puede ya pasar al otro medio, sino que se propaga por la superficie de separación de los dos medios, ¿sí? Es como que tendríamos acá, en este otro, y por supuesto, si se supera ese ángulo límite, ese ángulo crítico, ya no puede pasar al otro medio, sino que se refleja totalmente. En este caso de reflexión total tenemos el rayo incidente, el ángulo de incidencia, el rayo, entonces, el rayo incidente, el rayo reflejado, la superficie de separación de los dos medios,
y la normal al plano y el punto de incidencia se encuentran todos en el mismo plano. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿sí? Que sería este caso, por ejemplo, que tenemos acá, en el medio, ¿sí? En este otro gráfico. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Ahora, si yo tengo este otro caso que vemos acá, que sería como este que tenemos acá en este otro gráfico, ¿sí? Que tengo un rayo que se viene propagando de un medio, pasa al otro medio, como el otro medio tiene un índice de refracción distinto, se refracta y se aleja de la normal. Si yo sigo aumentando este ángulo crítico, si yo sigo aumentando, le voy dando otro valor, va a llegar un momento que este rayo refractado no va a poder pasar al otro medio, sino que se va a propagar por por el plano de separación de los dos medios, o sea, se va a propagar por acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el ángulo límite. Si yo sigo aumentando este ángulo, acá sí, le doy mayor valor, como en este otro caso que vemos aquí, ¿sí? El rayo ya no se me puede, no puede pasar al otro medio, sino que se me refleja totalmente, ¿sí? Sino que se me refleja totalmente. ¿Y cómo se refleja? Se refleja con un ángulo igual que al ángulo de incidencia, como habíamos visto, ¿sí? Entonces tenemos esta situación. Entonces, la reflexión total o reflexión interna total en un medio con N1 mayor que N2, como vemos acá en el gráfico, cuando no existe un ángulo refractado y solo existe un rayo, se da cuando no existe un rayo refractado y solamente un rayo refractado. Se produce para aquellos valores del ángulo incidente cuyo valor es mayor que el ángulo crítico, como vimos entonces, ¿sí? Esto es importante, tener en cuenta el concepto de reflexión y de refracción y el ángulo crítico, porque es lo que nosotros vamos a ver. Son los principios físicos ópticos que vamos a utilizar para estudiar los minerales bajo el microscopio. Bueno, y nos queda un último concepto para ver desde el punto de vista físico, que es el concepto de polarización, ¿sí? Bueno, concepto que no vamos a explicar en gran medida, porque son cosas que ustedes ya las tienen estudiadas desde física, desde el secundario, pero simplemente vamos a decir que la dirección de la luz se viene propagando, entonces con este fenómeno, con este concepto electromagnético, con un componente eléctrico y un componente magnético, perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación de la luz. Por lo tanto, tenemos, supóngase, esta es la dirección de propagación de la luz y tenemos un componente eléctrico y un componente magnético perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación de la luz, 90 grados, ¿sí? Ahí, ¿sí? Pero esto recuerden que se va dando en todas direcciones, no es que tenga una sola dirección constante, sino que va avanzando y estos dos rayos se van moviendo permanentemente, como es lo que tenemos simbolizado de alguna manera en el gráfico acá, la luz normal no polarizada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo le pongo un filtro, un polarizador, dejo pasar algunos rayos con alguna dirección preestablecida, o sea, supóngase, dejo pasar solamente los que vibran así, y anulé todas las otras direcciones, o sea, las que vibran así, o
así, o así, o sea, anulé todas las otras que no sean horizontales. Dejo pasar solamente las horizontales. Entonces, la luz que obtengo ya está polarizada, horizontalmente. Ahora, y eso es a partir de un filtro de polarización, obviamente, que los microscopios tienen incorporados filtros de polarización. Ahora, si yo le intercepto un segundo filtro de polarización perpendicular al primero, voy a anular la trayectoria de estos rayos y no van a poder pasar al otro medio, ¿sí? Entonces, cuando le coloco el segundo filtro, tengo la luz totalmente bloqueada, un filtro, y la luz no puede pasar, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta entonces este concepto de polarización. Ustedes, todos estos conceptos que tuvimos de alguna manera simple y sencilla, tratando de refrescarlo, los pueden ver muy bien explicados en los diferentes links que se les puso ahí en el Moodle, en un PDF que dice links para estudiar la naturaleza de la luz y las propiedades físicas, ópticas de la luz, reflexión, refracción. Allí entonces van a poder visualizar y entender perfectamente estos fenómenos que estuvimos aplicando. Ahora, por último vamos a ver la clasificación de los minerales en base a sus propiedades ópticas, o sea, ya teniendo en cuenta la naturaleza ondulatoria de la luz y que sobre los minerales pueden actuar ciertas propiedades ópticas de la luz, propiedades físicas, claro, el concepto de reflexión de la luz y de refracción de la luz, entonces allí podemos clasificar desde el punto de vista, de acuerdo a sus propiedades ópticas, desde el punto de vista óptico a los minerales de la siguiente manera. Minerales opacos, por un lado, que son aquellos que no dejan pasar la luz en secciones delgadas, o sea, no puede pasar la luz de un medio al otro. Su estudio óptico requiere iluminación incidente, por lo tanto la luz allí no se va a refractar, sino que se va a reflejar. Se observan entonces por reflexión en el microscopio de reflexión o calcográfico, que también se lo conoce. Se ven. Si yo observo estos minerales en el otro microscopio, en el microscopio petrográfico, se ven negros en el microscopio de refracción. Ejemplo, magnetita, galena, la mayoría de los sulfuros metálicos. O sea, todos aquellos minerales que tienen brillo metálico tienen que estudiarse en el microscopio de reflexión y se denominan minerales opacos. Por otro lado tenemos los minerales transparentes, o sea, aquellos que sí dejan pasar la luz a través de ellos, y por lo tanto la luz en ellos se refracta, no se refleja. Parte se va a reflejar, pero mayormente se refracta, pasa a través de ellos, ¿sí? Se estudian por refracción en el microscopio polarográfico, porque la luz está polarizada, o también se lo conoce como microscopio petrográfico, porque la mayoría de los minerales constituyentes de las rocas son transparentes, ¿sí? Especialmente los silicatos. Bueno, así tenemos que los cristales pueden ser isótropos y anisótropos. Para los fines ópticos, entonces, todas las sustancias transparentes pueden dividirse. Ya nos olvidemos de los opacos y nos aboquemos solamente a los minerales transparentes, ¿sí? Entonces, para los fines ópticos, todas las sustancias transparentes pueden dividirse en dos grupos, isótropos y anisótropos. En el grupo de los isótropos incluye a todas las sustancias que no son cristalinas, tales como los gases, los líquidos, el vidrio, y también incluye a los cristales que pertenecen al sistema cúbico, ¿sí? O isométrico, o sea, que tienen la misma medida en los tres ejes, A, B y C. O sea que todos los minerales transparentes que correspondan al sistema cúbico, transparentes, ¿no? son considerados isótropos, como por ejemplo la fluorita, la halita. En esta sustancia, en los minerales que cristalizan en el sistema cúbico y son transparentes, la luz se mueve con igual velocidad en todas las direcciones y por lo tanto
cada sustancia isótropa tiene un solo índice de refracción dentro del cristal, ¿sí? Dentro del mineral. O sea, puede propagarse con un índice de refracción en un medio, por ejemplo el aire, pero cuando entra en el cristal, si ese mineral es cúbico, la velocidad se va a propagar con una velocidad diferente a la del aire, pero va a ser la misma en cualquier parte del mineral, va a tener el mismo índice, se va a propagar con la misma velocidad, ¿sí? Entonces, las sustancias isótropas tienen un solo índice de refracción, ¿sí? Una sola velocidad de propagación de la luz dentro de ella. En cambio, en las sustancias anisótropas, que sería el otro grupo ¿sí? En las sustancias anisótropas, comprendido por todos los cristales menos los del sistema cúbico, o sea, los dimétricos y los trimétricos, que quiere decir tetragonal, trigonal, hexagonal, rómbico, monoclínico y triclínico, en todas las sustancias anisótropas, la velocidad de la luz va a variar con la dirección cristalográfica, y por lo consiguiente hay un intervalo de índice de refracción. Un cristal, en este caso, tiene 2 índices de refracción, o sea que por cada rayo incidente que penetre va a haber 2 rayos refractados con distinto índice y por lo tanto con distinta velocidad. Un rayo más rápido y un rayo más lento, ¿sí? Cada uno de estos rayos asociado obviamente a un rayo que está polarizado. Para poder entender la clasificación óptica de los minerales, es necesario previamente que se lea y se entienda los conceptos que se presentan en los links que se presentaron. En este que tenemos acá, en este link y en los videos que también se les subió en el Moodle. Entonces, repasando, tenemos, vamos a bajarlo un poquito para que quede entero, tenemos materiales que son isótropos, la velocidad de la propagación de la luz en ellos, que pertenecen a los materiales del sistema cúbico, a los minerales del sistema cúbico, y a los amorfos como el ópalo o otros compuestos como el vidrio, agua, etc. Entonces, la velocidad tienen o sea, como tienen los 3 ejes iguales, o sea, tienen las mismas dimensiones en la celda, la velocidad de la luz se propaga tiene un solo índice y se propaga la velocidad de la luz con la misma velocidad en cualquier dirección. Por ejemplo, dijimos halita, que es cloruro de sodio, pertenece al sistema cúbico, entonces clasificación óptica, isótropo. Otro, por ejemplo, fluorita, fluoruro de calcio, sistema cúbico, clasificación óptica, isótropo. Tenemos esta situación, velocidad 1 igual a velocidad 2, velocidad 3, 4, 5, 6, en cualquier lugar cómo se propaga el rayo, se propaga con la misma velocidad porque tiene un mismo índice de refracción. ¿Qué pasa en los anisótropos? En los anisótropos podemos tener 2 situaciones distintas. Minerales dimétricos y minerales trimétricos. Los minerales que cristalizan en los sistemas dimétricos, o sea que tienen 2 dimensiones distintas, una para el eje C y otro para los ejes A y B, como en el tetragonal, o para el eje C y los distintos ejes A1, A2 y A3 en el trigonal y hexagonal, ¿sí? Ya no son uniáxicos, sino que son biáxicos, ya no son isótropos, sino que son anisótropos, ¿sí? Y por lo tanto, la velocidad de propagación de la luz va a tener dos rayos refractados por cada rayo incidente, ¿sí? O sea, como puede observarse acá. Por ejemplo, aquí ustedes ven que por cada rayo incidente que viene desde acá abajo, pasa a través del mineral, del cristal, y salen 2 rayos refractados, uno más rápido y otro más lento, ¿sí? Me da un elipsoide de este tipo, ¿sí? Ya no es una esfera como en este caso, sino un elipsoide, donde tengo por cada rayo que incide, 2 que se me refractan, un B1 y un B2. Ahora,
En los sistemas trimétricos pasa algo parecido. Por ejemplo, en el sistema rómbico, en el monoclínico y en el triclínico. Pasa algo parecido, por cada rayo incidente hay 2 rayos refractados, pero ya no tenemos un solo eje óptico de salida, sino 2 ejes ópticos de salida, como vamos a ver. Ejemplos de estos cristales anisótropos tenemos, por ejemplo, el apatito o la calcita. El apatito es un fosfato de calcio, fosfato básico de calcio, que además de tener calcio tiene flúor, cloro, cristaliza en el sistema hexagonal, por lo tanto es dimétrico, y se la clasifica como anisótropo uniáxico. Y después vemos que dentro de los anisótropos, según si son dimétricos van a ser uniáxicos, y si son trimétricos van a ser biáxicos, ¿sí? O sea, es importante esto. Pueden ser uniáxicos y biáxicos. O sea que los anisótropos, ¿sí? Los anisótropos, estos, los dimétricos o trimétricos, van a ser uniáxicos cuando sean dimétricos y biáxicos cuando sean trimétricos. Te da otra vez otro elipsoide, como este que tenemos acá, con 2 ejes ópticos que emergen. Bueno, repasando entonces, para que se entienda mejor, podemos decir que presentamos por último la clasificación de los minerales transparentes, clasificación óptica de los minerales transparentes. Así tenemos, por un lado, los isótropos, cristales monométricos, monorefringentes, cristalizan en el sistema cúbico. Por cada rayo incidente hay un solo rayo refractado. La velocidad de propagación de la luz dentro del cristal es la misma en cualquier dirección, y la superficie de onda es una esfera. Como por ejemplo, y tienen el mismo índice de refracción. Por ejemplo, halita, fluorita, como decíamos. Ahora, los dimétricos, aquellos que no cristalizan en el sistema cúbico, ya no se denominan isótropos, sino anisótropos, ¿sí? Por cada rayo incidente hay 2 rayos refractados, uno lento y otro rápido, ¿sí? Ahora, estos minerales anisótropos, si son dimétricos, o sea, si cristalizan en el sistema tetragonal o en el sistema hexagonal y trigonal, presentan un solo eje óptico, que generalmente coincide con el eje C, y entonces tienen un eje óptico y una sola dirección de monorefringencia que aparece acá. Son cristales dimétricos cuya superficie de onda engendra una elipsoide de 2 ejes, como vemos acá, ¿sí? Y pueden ser positivos o negativos, de acuerdo al comportamiento del rayo lento y del rayo rápido. Y en los trimétricos, o sea, en el sistema rómbico, monoclínico y triclínico, tenemos, en vez de un solo eje óptico, tenemos 2 ejes ópticos, como vemos acá en rojo, ¿sí? Y 2 direcciones de monorefringencia. Los ejes ópticos forman entre sí un ángulo que se denomina ángulo 2B, característico para cada especie mineral, o sea que es diagnóstica, y los cristales trimétricos cuya superficie de onda engendran una elipsoide de 3 ejes, como vemos acá, y pueden ser los ejes alfa, beta y gamma, como vemos acá, alfa, beta y gamma. Mientras que en los dimétricos tenemos solamente una elipsoide de 2 ejes, y también tanto los uniáxicos como los biáxicos pueden ser positivos o negativos. Bueno, de esta manera entonces terminamos la primer videoclase de la bolilla número 3. Que tengan un lindo día.